Hermanos, hace un momento que pasamos estudiando por mucho tiempo esto, no el libro de Job, sino que toda la Biblia. Estuvimos estudiando teología y pues Dios nos enseñó mucho, y agradezco mucho a muchos maestros, ¿verdad? Pero cuando ya llegamos a este libro, cuando ya llegamos a esto, wow, uno dice, ¿y cómo? ¿Y cómo es? Uno se da cuenta que realmente no sabe mucho de Dios. O sea, la Biblia no contiene a Dios por completo. A la Biblia no le interesa enseñarnos el todo de Dios. No le interesa hacer eso. No le interesa darnos a conocer todos los misterios del universo. Es más, dice Deuteronomio 29 que lo revelado es de los hombres y lo que no ha sido revelado es de Dios. O sea que hay muchas cosas que están todavía ocultas, que a Dios no le ha placido dárnosla a conocer. Pero cuando vemos este libro, nos quedamos con la boca abierta, pues, porque de repente entra un poquito de inseguridad, pero cuando volvemos y vamos al final del libro, nos damos cuenta que estamos en las manos más seguras, que son las manos de Dios. Tenemos ahí, por favor, tenemos Job. Pongámonos en pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor. Job, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Hoy vamos a sacar aunque no lo terminamos todavía, faltan 2 fines de semana, pero ya son temas bien específicos los que vamos a ver en los próximos domingos. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la amistad. Lo vamos a ver desde la perspectiva del libro de Job. Pero ahora vamos a ver cómo hacer en los momentos de dificultad. Como tomando de estructura, tomando de ejemplo el libro de Job. Lo tenemos ahí. Job, capítulo 9, versículos de 1 en adelante, y vamos a leer la palabra, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De pie todos, por favor, sí. Para mayor reverencia a la palabra de nuestro Rey. Dice así: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, ¿no le podrá responder a una cosa entre 1000? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Repita eso, por favor. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la hoz, el Orión, los Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, repita eso por favor, aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocare y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está?
Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, cual el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responde y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado, diga fuerte, no estoy en mí. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por la palabra que ahora nos permites leer, Señor. Gracias, Padre. Nuestra intención era leer un par de versículos, pero esta escritura, Señor, cautiva nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos y te imploramos en el nombre de Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz, en Calvario, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, de tal manera que podamos comprender un poco, Señor, de un poquito más de ti, mentes finitas, tratando de entender lo infinito, Señor. Sé que es imposible, solo tú puedes hacer, Señor, que te conozcamos un poquito más. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. En el nombre de Jesús decimos todos amén, amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, hemos hablado ya de Job, hemos visto todo lo que le pasó, cómo perdió no solamente todas sus posesiones, que por cierto eran realmente muchas, era el hombre más rico de su tierra, y perdió sus 10 hijos, y todo por una discusión que no se realizó en nuestro ámbito, aquí en la tierra, donde nosotros podemos ver, donde nosotros analizamos las cosas, donde nosotros decimos que si algo es justo o no es justo, donde aquí conocemos un juez que nos puede dirimir las cosas y poder decir quién es culpable y quién no es culpable. Fue algo que se dio en el cielo, donde nunca hemos visto, donde un día estaremos en la presencia de Dios. Pero se dio todo allá, y al final de cuentas, como ya sabe usted, nuestro acusador, Satanás, llegó a la presencia de Dios, acusó a Job de que él realmente no era fiel por amor, sino que era fiel por interés. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? No era fiel por amor, sino que él era fiel por interés. Y por eso quítale todo lo que tiene y vas a ver que rapidito te va a negar. Después que le quitó todas sus posesiones e inclusive su familia, y vio que Job mantenía su integridad en la fe, luego Satanás le dijo: no, piel por piel, tócalo a él y vas a ver cómo rapidito va a dar todo por su vida, y en tu misma presencia te va a negar. Y entonces Dios permitió que Satanás tocara a Job y lo dañara desde la coronilla hasta la planta de los pies. Fíjense que yo me pongo a pensar eso, porque la Biblia dice, le da 4 características a Job: hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, cuando yo me quiero ajustar esas características, me quedan pero grandísimas, hermano. Y entonces, si le pasó eso a Job, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? Y por eso es que cuando nosotros mantenemos una actitud de soberbia, somos blanco, porque la soberbia es un pecado. Y cuando nosotros pecamos, estamos dándole ingreso a Satanás para que él pueda entrar, porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, le estamos dando fuerza, le estamos dando poder para que él pueda venir y tratar de dañarnos. Pues entonces Job no había hecho, para que se le pasaran estas cosas, no había hecho nada malo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, de repente entra una inseguridad en nuestro corazón. Bueno, si le pasó a Job, ¿qué no me va a pasar a mí?
Pero yo quiero establecer algo, mi hermano. Yo sé que es algo que usted ya conoce, yo sé que ya está claro en su mente, pero yo quiero repasarlo. Yo quiero que usted vuelva a darle vuelta, así como cuando anda buscando aquella camisa, ¿verdad? Que se puso hace un año y que tiene fe que todavía le queda y la está buscando, ¿verdad? Y la está buscando. Pues entonces yo quiero darle vuelta a todo ese montón de conocimiento que yo sé que usted tiene, pero que es necesario que ahora podemos darle vuelta y sacarlo. Primero, el primer punto que yo quiero que usted se recuerde, amados, y esto está de escuela bíblica: Dios ama su creación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios ama a su creación. Diga conmigo: Dios me ama. Dígalo: Dios me ama, pero dígalo con fe: Dios me ama. De eso no le quepa duda. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchas cosas en el libro de Job que no se entienden, y todos podemos quizás criticar lo que Dios hizo con Job, ¿verdad? Pero es parte de lo que Él hace. Ahora, que Jesucristo muriera por nosotros, que el justo tuviese ese tipo de muerte que tuvo por nosotros. Yo nunca he escuchado a un cristiano salir enfrente del Señor Jesucristo. ¿Y por qué le pasaron esas cosas al Señor? ¿Por qué? Porque es una justicia que es favorable a nosotros, ¿sí? Algo inexplicable. Un padre hizo cargar a su hijo todos los pecados de la humanidad y hacer pagar todo lo que a usted le tenía que pasar, lo pasó nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia, perdóneme, yo no la entiendo, pero nadie la cuestiona, todos la aceptamos. ¿Por qué? Porque es un regalo. Pero cuando esa justicia nos es contraria, entonces todos la cuestionamos. ¿Está conmigo? Todos la cuestionamos cuando nos es contraria, todos la cuestionamos cuando sufrimos, pero tanto cuando Dios nos bendice, o cuando Dios nos corrige, o cuando Dios nos está enseñando algo, quiero decirle que el amor de Dios debe ser nuestra principal bandera y lo que nos debe de hacer mantenernos en pie. Lo que no debe permitirnos el ser socavados por las pruebas y por la desesperanza. Cuando estamos en problemas, amado hermano, estamos batallando, estamos enfrentando y de repente nos vamos cansando, y el cansancio trae ideas a nosotros, entramos en depresión y de repente, amados hermanos, nada nos alegra, aunque estamos en el amor de Dios. Ya vamos a ir ahondando en esto. Entonces, lo primero que yo quería recordarle, mi querido hermano, es que Dios ama a su creación. Ahora, segunda cosa, Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas que pasan en el mundo. ¿Está conmigo? Dios tiene el control. ¿Ha escuchado la expresión: no, esto no es de Dios? ¿Usted ha escuchado esa? ¿Alguien se enferma? No, esta enfermedad no es de Dios. Ahora yo le pregunto: ¿qué no es de Dios? ¿Habrá algo sobre la faz de la tierra? ¿Habrá algo en todo el universo que no sea propiedad de Dios? Cuando usted me dice que una acción no es de Dios, quiere decir que alguien tuvo más autoridad que él. Satanás tocó a Job por autorización de Dios. Dios le permitió, Dios le abrió la puerta del cerco que había hecho alrededor de la vida y de los bienes y de la familia de Job. Entonces Dios tiene pleno control. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías capítulo 14, versículo 24. Dios tiene el control de todo lo que sucede en la tierra. ¿Lo encontró? Si no, ahí nos está ayudando el hermano que todavía no lo ha encontrado. Dice Isaías 14, 24. Se los leo para ir avanzando. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que he pensado y será confirmado como lo he determinado. Se va a hacer como yo he querido y así lo vamos a hacer. Punto. Así Él determina que las cosas sucedan. Ahí mismo en Isaías, solo que en el capítulo 46, por favor. Capítulo 46, ahí el versículo 9. Y vea que nos salimos del libro de Job, para que vea que la estructura, que Dios no cambia y que la Biblia habla del mismo Dios. Lo que pasa es que cuando nos es favorable todas las cosas que Dios hace, no nos interesa si es justo o no es justo.
yo quiero recibirlo, yo quiero las bendiciones, yo quiero la sanidad, yo quiero la bendición, yo quiero que Dios me dé. Inclusive hay quienes compran lotería y le piden a Dios, dame Señor, ayúdame a sacarme el premio, y siempre dicen lo mismo. Usted sígalo diciendo, ojalá que lo cumple. Señor, si me saco la lotería te prometo que vamos a comprar un templo para la iglesia. Siempre dicen lo mismo. Yo espero en el Señor que sea así, que se lo saque y que cumpla, ¿verdad? Y que cumpla. Pero quién sabe, ¿verdad? Ni el testimonio va a venir a dar. Entonces, lo tiene ahí. Isaías 46, versículos del 9 en adelante, dice así, mire: acordaos de las cosas pasadas. ¿Lo tiene? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que nos ama y ese Dios que hace, que ordena que todas las cosas sucedan. Ahora, número 3, porque de repente cuando estamos en medio de las dificultades, primero se nos olvida que Dios nos ama o dudamos que Dios nos ama. Número 2, a veces pensamos que la procedencia es de otro lugar. Tenemos también que meditar si nosotros hemos sido cómplices de que nos pasen ciertas cosas. La paga del pecado es muerte, pero muchas veces llegan a nosotros cosas que nosotros no las hemos buscado, y a la misma manera que le llegó a Job, podrían llegar a nuestra vida. Están diseñadas por Dios, pero Dios lo permite con propósitos específicos. Ya vamos a hablar un poquito más de lo que es la justicia de Dios. Entonces, debemos, oiga bien, debemos reconocer, aun cuando lleguen esos momentos difíciles y usted esté molesto y usted no quiera venir a la iglesia, hasta se enoja con el pastor, se enoja con los hermanos, con los servidores, hasta asusta a los servidores cuando de repente le llegan a decir, ay, ¿verdad? Porque le dice cosas y no sé, porque uno no sabe cómo vienen los hermanos. Usted tiene que reconocer que no hay, óigame bien, no hay argumentos contra Dios. ¿Está conmigo? Usted puede pensar lo que quiera. Usted puede hacerse en su casa un argumento de lo que quiera. Hacer la planificación de lo que usted quiera. Pero delante de Dios esos argumentos, si no tienen la aprobación de Dios, de nada sirven. Volvamos a Job, por favor, al capítulo 9. El que leímos. Quisiera que leyéramos de ahí, que repitiéramos del versículo 29 en adelante. Y vean lo que Job, y aún antes siquiera de que Job enfrentara verdaderamente a Dios. Miren lo que Dios el justo, perdón, lo que Job el justo ya sabía. Versículo 29, dice así. Miren Job, ¿cómo, ¿se recuerda cómo Dios llamaba a Job? Perfecto, recto, ¿qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando Job piensa en Dios, mire cómo se dice. Versículo 29, ¿qué dice ahí? Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Qué hago entonces? Señor, tú te has equivocado conmigo. Tú has sido injusto con esto que me ha pasado. Y entonces nosotros declaramos tanta cosa. Y nos mantenemos en una actitud de soberbia, cual si estuviésemos en un juzgado de hombres impíos como nosotros.
Y venimos y apelamos y buscamos nuestro derecho, buscamos lo que las leyes nos han violado, etcétera, etcétera, porque queremos que un hombre como nosotros nos dé una respuesta favorable. Buscamos un abogado y enfrentamos un acusador, pero es impío como nosotros, con la calidad que nosotros tenemos. Entonces allí nosotros podemos hablar lo que nosotros queramos, ahí nosotros podemos apelar a las leyes hechas por los hombres, podemos hacer y decir cuanta cosa usted quiera y le permitan los juzgados, le permitan los tribunales, pero delante de Dios, mi querido hermano, ni este hombre que Dios llama perfecto se siente con la autoridad de venir y reclamarle a Dios. Más adelante sí lo hace en su desesperación. Más adelante sí, cuando él ya no aguantaba más, él dijo: yo quiero hablar con Dios. Y mire, y lo peor que le pudo haber pasado a Job es querer hablar con Dios y que Dios le dé la oportunidad de hablar con él. Porque sus amigos, de eso vamos a hablar el próximo domingo, de hablar sobre la amistad cristiana. Sus amigos llegaron dice la Biblia, a condolerse de él. Personas justas como él se acercaron, y entonces dice la Biblia que cuando lo vieron, ellos lloraron cuando vieron la condición de Job, y no pudiendo decir nada, se sentaron a la par de él y pasaron junto a él una semana sin decir una sola palabra. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué cosa te ha pasado que puedas comparar con esto que le pasó a Job? ¿Qué cosa? ¿Cómo nosotros pasado? ¿Qué tanto nosotros hemos sufrido? ¿Y cómo nosotros hemos reaccionado? Entonces, mi querido hermano, si nosotros no podemos levantar ningún tipo de argumento, nosotros tenemos, hermanos, que solamente, primero, tenemos que examinarnos nosotros. Eso, hermanos, es lo que yo primero haría. La Biblia dice que si nosotros no nos examinamos, póngame atención a esto, si nosotros no nos hacemos un autoexamen, algo que debería hacer cada día, si nosotros nos examinamos, encontramos lo que hemos hecho mal y lo corregimos, dice el apóstol Pablo que si no nos examinamos, Dios nos va a examinar y Dios nos va a juzgar. Y al juzgarnos seremos condenados. Es decir, si Dios viene, si yo quiero, delante de Dios, yo quiero llevar mi causa, y Dios viene y me examina, le aseguro que va a ser como cuando nosotros estábamos en clase y de repente nos ponían 5 y usted creía que tenía 9. ¿Alguna vez le pasó así? Y entonces usted dice: yo quiero que me revisen el examen, yo quiero que me revisen el examen. Y a veces en la universidad, más de alguna vez, yo pagué para que me hicieran una revisión del examen. Y entonces, inclusive fue con uno de los profesores más difíciles de la universidad. Pero yo estaba tan seguro de que yo había salido bien, que entonces, no, yo pago. A ver, ¿cuánto cuesta una revisión? Yo la pago, porque yo sé que he salido bien. Y entonces llegó el profesor: mire, este señor siempre llegaba con saco, pero ni se ponía los sacos, se los ponía como que era capa, y así, ¿verdad? Y aquellos que usted los veía caminar así como que eran artistas, ¿verdad? Y entonces solamente llegó a la universidad a atender el reclamo de un alumno que decía que él se había equivocado en el examen. ¿Se puede imaginar cómo llegó? Yo pensé que él iba a estar en la universidad, y ya estando en la universidad, ellos iban a aprovechar y iba a revisar mi examen. No, él se sentó: así es que tú es el que me has convocado. Y yo estaba en una reunión en Sonsonate, porque era apoderado de no sé qué del puerto allá en Acajutla. Me han hecho venir desde allá para acá solo para revisar tu examen. Sentate ahí, por favor. Yo: no, así está bien. Hermano, mire, ¿para qué? ¿Para qué si es que me bajó 3 puntos? Dios mío, mire, y lo agarró, y mira lo que ha puesto, y lo tachaba, pero mire, si casi rompía la papeleta. Si yo una vez clamé por justicia en un examen delante de otro hombre como yo, ¿no? Ahora se puede imaginar cuando usted clama a Dios porque Dios revise su causa. Porque cuando usted pide revisión de su causa, lo que está diciendo: Señor, tú te has equivocado conmigo. ¿Ya se puso a pensar eso? Le está diciendo al perfecto: Señor, te equivocaste. Job hizo eso un poco más adelante.
Y Dios no le da ninguna, oiga bien, ninguna explicación, y ahí abordamos al siguiente punto. Fíjese que a pesar de que Dios nos ama y que Él tiene el control de todas las cosas y que no hay argumento contra Dios, Dios no tiene, porque la Biblia no muestra que tenga ninguna intención ni ninguna obligación de decirnos por qué hace las cosas. Y eso es lo que a veces choca, hermano. Como pastor, hermano, mire, de rodillas pidiendo dirección, y yo quisiera que los cielos se abrieran y que me dijera: Mario, ese problema lo tienes que responder así, asá y asá, o que el Espíritu Santo se encendiera una luz, ¿verdad? Y me dijera, o me lo hiciera así como de carga, ¿verdad? Me hicieron y de repente, así es la cosa. No, se queda en silencio. Y mire, hermano, cuando yo digo, pero es que yo soy su hijo, ¿cuántos hemos dicho, cuántos hemos apelado a ser hijo de Dios para que Él nos dé respuesta y para que corrija lo que Él ha hecho? Yo te quiero mostrar tres casos de personas que preguntaron a Dios. Y cómo vamos a comenzar con Job, ya que estamos con Job. Capítulo 21, versículo 7. Busque, por favor. 21:7. Los hermanos, pues estamos con esto de Job, ¿verdad? Y me decía: pastor, pero usted ya meditó por qué sufren los justos. Desde que soy creyente, hermano, desde que recibí al Señor, ese mismo día yo estaba en aflicción. Si no por buena gente lo recibí. ¿Estamos ahí? Capítulo 21, versículo 7 dice así. Mire la pregunta de Job: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿No le da cólera esto a ustedes? Usted sabe que son corruptos, usted sabe que son ladrones, sabe que viven como impíos y a veces tienen saludo de cristiano, Dios le bendiga, pero sabe que son más pícaros. Ya saber que, pero los ve crecer en su riqueza, los ve prosperar. O solo a mí me pasa. Yo creo que todos lo hemos visto. No envidio la manera como ellos obtienen su riqueza, porque la Biblia dice que con tus ojos verás la caída de los impíos. La Biblia garantiza eso. Pero da no sé qué, que ellos tienen el montón y una vez están contando, ¿verdad? Para poder salir, para poder terminar el mes. Ay, terminamos septiembre, ¿verdad? Ay, al fin pudimos. Pero ahí viene octubre y estoy ingrato, rapidito, llegan los recibos a comenzar de regreso. Y esta gente, él los pone que se vaya descontando, ni se preocupan por hacer los pagos. Entonces uno dice: Señor, ¿y por qué? ¿Usted cree que Dios le dio respuesta a Job? No. Mire después, otra pregunta, por favor. Vamos a Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Habacuc. Otro profeta fiel y esforzado del Señor. Habacuc. Ahí está en su Biblia, se lo aseguro. ¿Lo tiene? Capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Usted cree que Dios le dio respuesta a Habacuc? No le dio respuesta. Y ahora vamos a una pregunta más. Quisiera que buscara, por favor, Mateo capítulo 27. Porque lo que hemos leído eran hombres como nosotros, con cargos importantes, con llamamientos importantes, pero igual que nosotros. Pero en Mateo capítulo 27, versículo 46, hizo una pregunta también. ¿Lo tenemos? Cerca de la hora novena, Jesús, ¿quién dice? Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Revise la Biblia, hermano. No es respuesta de Dios para su propio Hijo.
tiene por qué dar respuesta. Si Dios estuviera supuesto a que usted le autorizara los planes de Él, ya no sería el Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Yo quisiera, amados hermanos, decirle, no, Dios siempre va a contestar y te va a decir por qué suceden las cosas. No es cierto. Los teólogos siguen y siguen y siguen estudiando y no encuentran respuesta. Óigame bien, no encuentran respuesta a este tipo de preguntas, al sufrimiento de los justos. No hay. Ahora, ¿por qué? Hablaba con los hermanos en la entrada. Nosotros, como podemos, controlamos la economía de nuestra casa, ¿sí o no? Usted viene y hace las veces, administra, y esto voy a pagar esto, esto y lo otro, y no vamos a gastar en esto, y quizás hay cosas que los muchachos necesitan, pero no se puede, vamos a ver el otro mes. A veces así pasa, ¿no? Porque yo sé que usted siempre puede y siempre le sobra y tiene una gran cantidad en el banco, yo lo sé, pero nosotros somos administradores de la casa, óigame bien, y nosotros decidimos qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Cuando alguien quiere meterse a su administración, usted dice, en mi casa yo lo administro. Ahora, esta es su casita, su casa. Luego, si nosotros nos vamos al gobernador de California, el gobernador de California administra las finanzas o tiene personas que llevan las finanzas de este estado, de su gobierno, tiene proyecciones, desea hacer esto, pero él tiene que ver ¿qué? Su casita. No, tiene que ver el estado, ¿sí o no? Todo el estado, el estado más rico de toda la Unión, el estado dorado. Entonces no puede detenerse a las finanzas de su casa, a las finanzas de su calle, a las finanzas de su ciudad, sino que tiene que ampliarse cada vez más. El señor que está sentado allá en ¿cómo se llama?, en la Casa Blanca, que es el presidente de este país, ya no puede pensar solamente en la economía de California, sino que tiene que pensar en la economía de cada uno de los estados y tiene que pensar en la economía de toda la nación. ¿Se entiende eso? No puede detenerse a un estado, no puede detenerse solamente ni siquiera a una parte del estado, sino que tiene que pensar en toda la nación. Cuando de repente se reúnen en las Naciones Unidas, ya no pueden pensar en una nación, sino que en el bienestar de todas las naciones. Por ejemplo, con el cambio climático, y tienen que pensar qué es lo que está pasando ahí en Brasil, qué es lo que está pasando ahí en África, pero tienen que verlo a nivel global. Y ellos ven que el deseo de los hombres de hacerse ricos les hace imposible ver el bienestar de todo el mundo, y piensan que porque tienen dinero van a arruinar este mundo y ellos todavía van a estar bien. Si se arruina el mundo, nos arruinamos todos. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Entonces, pero ellos ven macro, ellos ven a nivel mundial. Ahora usted se pone a pensar, eso es en la tierra. ¿Y si alguien administra la Vía Láctea? La Tierra como quiera. ¿Y si nos hacemos un poquito más grandes y pensamos en todo el universo? Y más lo que es la locura que dicen los científicos. Digo locura porque yo no entiendo nada de eso. Dicen que no es solo un universo, que son universos, y que este universo se sigue extendiendo. Se puede imaginar, oiga bien, se puede imaginar. Yo no sé, yo apenas he visto un telescopio, hermano, un microscopio. Entonces, administrar una casa, administrar una ciudad, administrar un estado, administrar un país, administrar el mundo entero, administrar el universo entero. Hay cosas, mi querido hermano, que no vamos a comprender. No las vamos a entender, porque la justicia de Dios no se circunscribe a mi espacio, a mis pasos, a mi pensamiento. Entonces, Dios hace cosas en la medida del universo, y por eso es que muy difícilmente, óigame bien, muy difícilmente nosotros vamos a poder siquiera entender. Vamos a Job, por favor. Job capítulo 42. Ya después Job de haber enfrentado a Dios. Job 42, por favor, versículo del 1 en adelante. Miren lo que Dios dice. 42. Dice así, el último de los capítulos del libro. ¿Lo tienen? Respondió Job a Jehová.
Oiga, respondió Job a Jehová, quiere decir que Dios ya había hablado con Job. Que Dios ya había hablado con Job. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y mire qué dice ahí, y tú me enseñarás. Ya Job ya estaba en otra posición. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se puede entender a Dios. Ahora, ¿se enoja Dios que usted le pregunte? No. Eso es lo maravilloso. No. No se enoja. Él quiere que usted hable con Él. Él quiere que usted le pregunte. O sea, Dios le va a contestar. Yo no sé, parece que no siempre contesta, pero puede contestar. Amado hermano, si usted se queja, le va a pasar lo que le pasó a Job con sus amigos. Job se quejó con sus amigos. Hay unas personas que se andan quejando con todo el mundo, hasta con los palos se andan quejando. Fíjese que me pasó esto, fíjese que me ha pasado esto, fíjese que me pasó esto. Amado hermano, le quiero decir algo, realmente a nadie le interesa mucho. Ay, sí, como no, cuánto lo siento. Y por dentro, ay, qué fregada este hermano, ¿verdad? Y ya se van y se olvida. Le dicen a usted, voy a orar por usted. Pero sería bueno que le preguntara a Dios, Señor, y todos los que dicen que van a orar por mí, ¿cuántos realmente oran por mí? ¿Se acuerdan en su momento de las oraciones? Si usted quiere quejarse, y oiga bien, si usted quiere quejarse, ni siquiera solo preguntar, si usted quiere quejarse, quéjese con Dios. Vaya a Dios y dígale que está enojado por lo que le pasó. Dígale que no está contento con lo que le pasó. Yo entiendo que tú tienes control, Señor. Yo entiendo que tú manejas todas las cosas y lo haces bien, de manera perfecta. Pero yo me siento mal. En lugar de decírselo a alguien, dígaselo a aquel que puede hacer que las cosas cambien. ¿Está conmigo? Aquel que puede hacer que las cosas cambien. Mire, hermano, ¿qué fue lo que hizo que Job pudiese salir adelante en ese tremendo tiempo de dificultad? Fueron dos cosas. Número uno, óigame bien por favor, número uno, nunca, póngame atención, nunca abandonó su integridad en la fe. En otras palabras, nunca abandonó su fe. Él mismo dijo, aunque Él me matare, dijo Job, hablando de Dios, yo no cambiaré. O sea, él iba a seguir creyendo que Dios era bueno. Job se mantuvo, a pesar de que las circunstancias, algunos dicen, no, mira, si no vale la pena, desde que soy creyente, mira las cosas que me han pasado, nunca me había pasado esto, y hoy que soy creyente, mira todo lo que me viene a mí. Mira, hermano, Job se mantuvo. Se mantuvo, amados. Algunos preguntan, pastor, y todavía sigue. Ahí vamos, hermano, ahí vamos adelante, seguimos caminando. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Yo quisiera, de todo corazón se los digo, yo quisiera que Él me explicara, así con manzanitas, y me explicara las cosas que va a hacer. Pero ¿sabe cuántas veces me las ha explicado? Ninguna. Ahora me da a entender cosas que pasaron hace 10 años. Oh, digo, a esta altura. Entonces, Job no cambió. ¿Qué tiene que hacer cuando usted se encuentra en problemas? Cuando usted se encuentra en situaciones que no le son agradables, que inclusive siente que no puede sobrellevar, siente usted que no aguanta más. Por cierto, la Biblia dice que Dios no pone carga sobre usted que usted no pueda sobrellevar. Si le ha llegado, mi amado hermano, es porque Dios ya lo calculó a usted y dijo, este puede.
Y si Dios dice que puede, es porque puede, amado. Entonces solo siga adelante. No se salga de su círculo cristiano. No renuncie a su vida cristiana. Ore, lea la Biblia, congréguese, póngala en práctica. Aunque alguien le diga, así como la mujer de Job le dijo, y todavía oras a Dios, maldice a Dios y muérete, le dijo. Aunque alguien le diga así, usted siga adelante. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están sobre nosotros. Entonces, ese es número 1, no abandone su vida cristiana. Número 2, mi hermano, Job, óigame bien, Job nunca dejó de orar. Job nunca dejó de ¿qué? Orar. De orar. Ore, hermano. En lugar de llorar, ore y aproveche que está llorando para orar llorando, hermano. Mire, dice Jeremías que se derrame como agua delante de Dios. Mira, alguna vez ha tenido usted un depósito con agua, pues nosotros le decíamos pincel, como usted, no sé cómo le pueda llamar a usted, pero con agua, con fresco, con soda o con lo que sea, y de repente se le cae. Por más que usted quiera agarrarlo, ya se le cayó más de la mitad. Pues así derrámese en el Señor. Cuando usted esté en problemas, derrámese en el Señor. Ore, amados hermanos, ore, pregúntele al Señor, quéjese, pegue patadas y haga lo que quiera, pero hágalo con Dios y no con sus hermanos. Porque cuando usted le cuenta algo a algún hermano, usted ya expresa del hermano. Y ay, gracias por escucharme. Y después le va a tener que llamar. Mira, pero no le vayas a contar a nadie hoy. Ay, Señor, que ya no. Además de su problema, hoy tiene que decir, Señor, que no le cuente a nadie, por favor, que no le cuente a nadie. Y eso, mi hermano, eso no es garantía de nada. No te preocupes, yo soy una tumba, pero abierta, amados hermanos. Mejor descárguese en Dios. De lo que sea, descárguese en Dios y siga orando. El Señor dice, orad sin cesar. El Señor dice que Él ya sabe lo que le vamos a pedir, aún antes que empecemos a hablar. Ore, hable con Dios y no se canse. Dice el Salmo 143, búsquelo por favor y con ese terminamos. Salmo 143, versículo 8, por favor. Porque Job, a pesar de todo lo que le había pasado, y de repente parece increíble, pero le aseguro, amado, que si usted es creyente, que si usted es una persona que ha nacido de nuevo, cualquier situación que llegue a su vida, en el fondo de su corazón, usted va a poder decir, no, sí, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es fiel. Y aunque el enemigo quiera hacerle olvidar eso y decirle, mira, Dios ni se acuerda de ti, Dios te ha descuidado, mira, Dios no tiene atención de tu vida, olvídate, no te cuida a ti, no va a cuidar a tu familia que está allá lejos, olvídate, no le interesas a Dios. Esas son palabras del enemigo a su corazón. Lo tiene ahí, por favor. Salmo 143, versículo 8, dice allí, dice la palabra, mire qué precioso esto: hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Lo tenemos ahí? Veamos todos entonces. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti, ¿qué dice ahí? En ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Mira, hermano, confía en Dios. Confía en Dios. Se lo repito, confía en Dios. Dios tiene pleno control. Dijimos, hermano, y solo para recordarle, no quiero que se le olvide nada de lo que hemos hablado. Dios ama a su creación y usted es parte de su creación. Dios tiene el control de todo lo que sucede en la tierra. Debemos reconocer que no hay argumento contra Dios. Dígale usted lo que le diga, jamás va a poder llegar a la conclusión que Dios se equivocó. A pesar de que Dios nos ama, Él no tiene por qué darnos cuenta. Esto no es definitivo. Él no tiene por qué. Pero algún día le va a contar. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir preguntando más. Siga preguntando. Yo no puedo administrar la manera como usted habla con Dios. No, usted pregunte. No pregunte por qué. Pregunta para qué. Yo quiero saber por qué también. Pregúntele.
Es su papá. Óigame bien, es su papá, es su padre y se encarga de usted. Usted puede preguntarle por qué, para qué y de aquí a quién le va a dar. Pregúntele, no se canse de preguntarle al Señor. Y entonces, amados hermanos, a pesar de que Dios no tiene el por qué contestarnos, le aseguro que alguna vez nos va a contestar. Entonces también usted tiene que recordar que la justicia de Dios no es igual, no es limitada a la justicia humana. La justicia de Dios no es solamente bueno y malo, no, el valor justicia es dar a cada quien según sus obras. La justicia de Dios va más allá. Hay justicia a veces que nosotros no entendemos. Y por último, Dios no se molesta de sus cuestionamientos. Pregúntale. Entonces, mi hermano, en su situación, si usted siente que está en momentos difíciles, primero, no deje su integridad cristiana. No deje su vida de fe, no la abandone. Por favor, 4 acciones que usted no debe jamás olvidar. No deje de leer la Biblia, que a veces cuesta. Ya cansado, deprimido, leer la Biblia como que cuesta. No deje de orar, amado, cansado, ya deprimido. No deje de orar. Usted se puede dar cuenta que en muchos salmos, el escritor de los salmos estaba deprimido, pero no se callaba. No deje de orar, no deje de leer la Biblia, por favor no deje de congregarse, que ese es un mandato del Señor, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y número 4, mi querido hermano, ponga en práctica lo que Dios hizo. Ponga en práctica, haga lo bueno, haga lo bueno. No deje de orar, no renuncie jamás a su vida cristiana. Y un día, mi hermano, un día, Dios va a recompensar todas las cosas que han acontecido a nuestra vida. Dios le dio a Job el doble de todo. Job perdió 10 hijos, 7 varones y 3 hembritas. ¿Y sabe qué le devolvió Dios a Job? 7 varones y 3 hembritas. Del dinero le devolvió el doble de lo que tenía. No registra la Biblia que Dios le dio a Job otra mujer. No sé qué hizo, que hasta se la compuso, no sé, pues, ¿verdad? Después de su momento de depresión, la esposa dice, maldice a Dios y muérete. Pero como Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios que nos hace de nuevo, hace que nuestro corazón cambie. Dios le dio esa mujer e hizo que Job, óigame bien, Job pudo ver a sus nietos y Job pudo ver sus bisnietos. Dios le permitió a Job, después de eso que le pasó, vivir más de 100 años para gozar todo lo que antes había gozado, con la diferencia de que él verdaderamente ya conocía a Dios. Vamos a orar, mi hermano. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, queremos darte las gracias, Dios, por la vida que nos das, Señor. Gracias por la bendición de tu palabra, Señor, por este libro tan precioso que nos has dejado justamente antes del libro de los Salmos, Dios. Queremos, Dios, quisiéramos decirte, Señor, entendemos este libro, pero hay muchas cosas que escapan a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, Señor. Por eso, Padre, nosotros renunciamos a tener toda la interpretación de la Biblia. No podemos comprender todas las cosas que pasan. No podemos siquiera decir que no nos va a pasar nada difícil. De lo que sí estamos seguros, Señor, que sea que salga el sol o no, tú siempre estarás con nosotros.